El análisis del día con visión global. Don Gonzalo Cañete de Soto, muy buenas tardes, buenas noches. Don Pablo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Don Gonzalo Cañete de Soto es analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote y desde Londres, desde la City londinense, nos va a ayudar a interpretar los mercados en esta jornada de lunes. Gonzalo, ¿quién nos iba a decir hace una semana cuando hablábamos que horas después viviríamos una importante devaluación del yuan? ¿Un factor inesperado que ha roto los esquemas? Bueno, acuérdense que una de las cosas que comentamos fue que estábamos, yo desde luego lo que dije fue que esa negación que hizo el FMI de aceptar el yuan de momento como una divisa, por decirlo así, internacional o divisa de depósito, traería sus consecuencias. No esperaba tampoco una devaluación del yuan porque evidencia un problema en la economía china que hasta ahora, pues sí sabíamos desde principios de año que había un potencial peligro en la economía china por el enfriamiento que lleva trayendo los últimos trimestres en lo que se refiere a resultados de crecimiento y a por ejemplo, la bajada de demanda que tiene de materias primas desde hace ya bastante tiempo, pero la devaluación del yuan, que en realidad no es una devaluación, lo que ha hecho ha sido amplió primero el rango flotante de fluctuación de su propia divisa y el mercado la está tumbando la divisa o la está bajando con respecto al resto. O sea que lo que ha dejado ha sido campo libre para que el yuan pueda devaluarse con respecto al resto de divisas. Pero yo creo que es una reacción principalmente a esa respuesta del FMI. Aunque realmente cuando la analizamos aquí, la referencia que se hizo fue, y dije que en noviembre China tiene planteado lanzar su propio oro. La cotización en Singapur del oro en yuanes, que competiría con la cotización de oro que existe en dólares a través de la bolsa de Londres, de los futuros que se emiten desde Londres, el precio de cotización por subasta entre bancos del futuro del oro sobre el lingote de oro en dólares. Si China lanza eso en noviembre, lo que hará será inevitablemente establecer un patrón entre el yuan y el dólar. Es decir, que sería un mercado de oro cotizado en yuanes y desde la bolsa de Singapur, que sin duda alguna es un desafío. Entonces yo creo que ese era el movimiento que tenía planteado China ante la negativa del FMI de aceptarla como moneda de depósito, pero no esperaba tampoco que se tradujese en este movimiento que se ha producido en lo que se refiere a divisas. Centrados ya en la sesión de hoy, vemos un IBEX 35 al borde de los 11.000 puntos, con avances del 0,19%. ¿Atentos los inversores a un rebote o comenzaremos un largo movimiento lateral? Bueno, yo en el caso del IBEX lo que veo es, primero, que está enganchado desde las últimas 4 sesiones en media de 200. Y segundo, que sí es cierto que todavía, aunque estamos dentro del canal bajista que se formó en abril, las mechas que están dejando las últimas sesiones, es decir, las subidas previas al cierre, no dejan claro el que parece que no está dispuesto a caer. O sea que tenemos, por un lado, estamos dentro de un canal bajista que nos llevaría el IBEX otra vez pues a los 10.300, muy probablemente, o a los incluso 9.800 puntos en el peor de los casos. Pero ¿qué pasa? Que hay una media de 200 que mantiene el IBEX ahí. Y no olvidemos que los 10.800 puntos del IBEX son una zona bastante importante de soporte porque ya ha ocurrido en el pasado, ya han servido de soporte. Entonces, ¿qué creo? Creo que de momento podemos ser positivos porque primero todo este bajón se ha producido en los últimos días, usted lo ha dicho, por el tema del yuan. Ahora toca que se autorregule el mercado y muy probablemente que recuperemos algo de terreno. No hay que olvidar que, por ejemplo, hoy Alemania no ha presentado malos datos. Sí ha hecho referencia, por ejemplo, al tema del yuan y creo que Alemania es la que más perjudicada sale con esto, pero Alemania también es cierto que es la que suele llevar el ritmo de la renta variable europea. Entonces, si Alemania es optimista en lo que se refiere a los datos que ha ido presentando, que tiene una economía sólida, que sigue aumentando la demanda y que esto puede empujar al mercado, el índice DAX, que es más sensible al tema de divisa y del euro, responde positivamente. Yo creo que el IBEX antes o después también va a responder positivamente a ese estímulo. En Alemania, por cierto, hoy hemos visto caídas en el DAX, apenas este índice, el índice germano, también la bolsa de Londres han cerrado con caídas. ¿Tienen la culpa de estas caídas en Alemania esos datos malos, también apoyados a última hora por el índice manufacturero en Estados Unidos, que pues ha sorprendido a la baja a los analistas? ¿O es que a los inversores les empieza a pesar esa revolución interna en el partido de Angela Merkel de cara a ese rescate griego? ¿Se vuelve a abrir la brecha griega, ya no en Grecia, sino a las consecuencias que puede tener en Alemania este apoyo a Alexis Tsipras? Sí, a nivel político se refiere, ¿verdad? Esto es especular bastante lejos, porque nunca podemos saber. Estoy de acuerdo con usted en que seguro que cuando el río es un agua lleva, pero nunca podemos saber exactamente las consecuencias políticas que tendrá esto. Es como todo. Entonces, yo creo que
me cuesta creer porque está todo atado y muy bien atado en lo que se refiere a la política de la Unión Europea. Y creo que Alemania demostró un triunfo con respecto al resto de países, por ejemplo, la postura francesa, en lo que se refiere a quién domina las finanzas y el tema fiscal en Europa. Lo ha dejado claro cuando forzó y cómo forzó el acuerdo con Grecia, y creo que eso ha sido más bien una victoria, pese a que tenga oposición o no, esto es independiente, porque en lo que se refiere al terreno monetario ya han dejado claro que son ellos los que ponen las condiciones. Y sí es cierto que una de las cosas que han declarado, y es que el rescate de Grecia acabará ayudando a la economía griega, que también se ha comentado hoy, creo que es un pufo como muchos otros que nos estarán metiendo entre una y otra. ¿Por qué? Porque no se lo cree nadie eso, lo de que el rescate de Grecia le va a generar crecimiento es técnicamente inviable, dadas las cifras que tiene Grecia. Pero volviendo al tema técnico, y para los que nos escuchen y estén atentos a eso, creo que hay un punto también muy importante, y es que el DAX hace apoyo en la media de 200 también, y justo ahora mismo la cotización que está haciendo está tratando de salvar la sesión de hoy por encima de la media de 200. Entonces creo que es un anuncio más de esto. Usted comentaba el dato del Empire State, de las manufacturas negativas. Esto es llover sobre mojado. ¿Por qué? Porque el yuan perjudica bastante lo que se refiere a la ventaja competitiva que tenemos Occidente, pero para colmo, pues que salga un otro manufacturero malo, pues ya remata el colmo de colmos. Sin embargo, el otro dato que también ha salido hoy, el NAHB, que es el de Home Builders, el índice de construcción de viviendas, ha salido también positivo. Entonces, yo creo que ha sido una de cal y otra de arena lo que se ha dado desde el lado americano para el resto de la economía. Y además, de hecho, yo creo que ha sido lo que ha hecho recuperar un poco la sesión, porque hemos visto que hemos tenido bajadas, pero llevamos las últimas 3-4 horas con un intento de recuperar algo de niveles en el DAX. Entonces, creo que eso es principalmente el reflejo que estamos viendo. Hablábamos de Europa, nos vamos a Estados Unidos, lo comentaba usted hace un instante, mal dato del Empire State, buen dato para el sector de los constructores de viviendas, y es cierto que algunos malos datos en Estados Unidos prácticamente podemos decir que son celebrados por los inversores por significar otro pequeño palo en la rueda de la Reserva Federal. Sí, y esto no es nuevo, esto ya lo sabemos de sobra. Los que hayan seguido los mercados los últimos 4 o 5 años se han encontrado con esto en multitud de ocasiones. Cuando siempre digo la misma referencia, pero es que es el mejor ejemplo para que se entienda cómo funciona la política monetaria y el mercado, la relación que tiene la política monetaria y el mercado. Cuando Estados Unidos empezó a iniciar una retirada de la propia QE, del estímulo monetario que hacían ellos en su momento, ahora estamos en el plano contrario, nos estamos yendo al otro polo, al otro extremo, que es incrementar una política monetaria contractiva, o sea, incrementar la dureza de los tipos de interés. Pero cuando Estados Unidos estaba en una política más flexible, cuando hablaban de una posible retirada, se amagaba una y otra vez. Y cada vez que salía un dato malo, parece que el mercado lo celebraba, porque entonces decían, no se acabó la QE, la van a prolongar un trimestre más. Y esto está ocurriendo exactamente igual. Cada vez que sale un dato malo, dirán, bueno, esto es un argumento a favor de que la Reserva Federal diga, bueno, actualmente no puedo subir los tipos de interés, pero veremos el trimestre que viene o el semestre que viene. Entonces entramos en esta paradoja de cuanto peor, mejor. Y en esas paradojas, en esas datos que se miran al milímetro de cara a esa Reserva Federal, ¿cómo podemos valorar los resultados empresariales en Estados Unidos? Bueno, creo que es lo mismo, comentamos en su momento con respecto a compañías tecnológicas. Teníamos Home Depot o Walmart también esta misma semana. Y creo que en ese caso, fíjese, es más sensible está distorsionando, por decirlo así, toda la renta variable americana, los acontecimientos macro más que los propios resultados. Y digo por qué. Si nos fijamos en la última semana, lo que está destacando más son, curiosamente, ExxonMobil, Chevron, incluso Google. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema yuan, primero, ha creado una distorsión a todas las compañías, que no hay que olvidar que el sector tecnológico americano es el que estaba funcionando bien hasta ahora, y ha provocado una distorsión a todas las compañías que exportan este tipo de tecnología frente a las compañías que tengan integrados el negocio dentro de China, como es el caso de Google, que se ha favorecido. Apple, por ejemplo, pues está ligeramente favorecido. Y luego la influencia que está teniendo el sector energético, el dólar y el yuan sobre el sector de materias primas en Estados Unidos, me refiero a petroleras, ExxonMobil y Chevron, las principales. Ahí es donde estoy viendo realmente la volatilidad de la última semana en el mercado y la renta variable americana. Por lo tanto, creo que respecto a resultados, pues bueno, si comento, por ejemplo, Walmart, pues veo que en Walmart hemos tenido un ligero repunte, pero realmente no va más allá de eso porque está en una tendencia claramente bajista y lleva haciendo suelos pues prácticamente desde el mes de julio. Entonces, ¿qué pasa? Quizá podemos ver si salimos de los $32 por título,
o de los $74 por título, a lo mejor algún tipo de rally alcista que nos lleva hasta los 78 aproximadamente, se puede intentar, ¿por qué no? Nos vamos a las materias primas, el petróleo que sigue a la baja, ¿algún soporte a la vista? Bueno, el petróleo también, fíjese, tengo por aquí gráfico, vamos a sacarlo porque está delicado. Y digo delicado sencillamente, mire, tengo el West Texas en pantalla. Estamos en 40 y le voy a decir exactamente, 42,50 aproximadamente, casi $43 el barril. Y delicado porque son mínimos, mínimos. O sea, estamos ahora mismo pues tocando los mínimos que hicimos en diciembre, también el mínimo que se hizo durante el mes de entre aproximadamente en abril, más bien en marzo. Y por eso digo que nos estamos acercando a zonas bastante delicadas y yo creo que vienen por toda esta bajada que hemos dado tan fuerte, tan consecutiva. Espero que algún rebote coja, porque desde luego tampoco es demasiado bueno una deflación en lo que se refiere a materias primas para la economía, más con la situación de China ahora mismo, pero no tengo ningún nivel claro, cercano que dar, porque lamentablemente no tenemos referencias. Fíjese, las últimas que hay donde estamos en esos niveles en el West Texas están en 2008. Entonces estamos en una zona delicada. Lo más probable, un ligero rebote al alza, y en este caso muy favorable para esas compañías energéticas que llevan un año y pico sufriendo la bajada del precio del petróleo, que las hemos ido hace un momento en Wall Street, o sea que... Gonzalo, en este contexto, ¿alguna recomendación de la mano de Swissquote? Bueno, voy a decir, por ejemplo, una de las cosas que comentamos hace unas semanas aquí, que seguro que usted se acuerda. Dijimos que había ciertos patrones alcistas en el oro, que nos podían estar denotando algún movimiento fuerte de bajadas del valor del dólar, porque está muy vinculado con el dólar. Y fíjese que acertamos, porque dijimos que a partir de los $1.105, $1.107 la onza habría subidas, que nos han llevado hasta los $1.125 la onza, o sea que prácticamente tal como lo dijimos. En este sentido, creo que más bien probablemente lo que podamos ver ahora es un fortalecimiento del dólar. Lo digo porque sencillamente el oro ha girado, o sea, no consigue ir más allá de esto, ya hemos tenido su sprint, y la libra contra el dólar también he visto que ha atacado resistencias y no las ha pasado. Entonces, los próximos días probablemente veamos que el dólar se fortalece. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, por ejemplo, un movimiento bajista, como ya se está produciendo en el eurodólar, y también quizá movimientos bajistas o de retorno o de corrección en lo que se refiere al oro. Gonzalo Cañete de Soto, para terminar, cursos de Swissquote. La semana pasada hubo hasta 3 oportunidades a través de online, en plataforma digital. ¿Esta semana algo más? Sí, esta semana tendremos igualmente curso tanto el martes como el jueves y otro también el viernes. Y quiero decirles sencillamente que se están preparando 2 cursos que van a ser hechos tanto esta semana como la siguiente de chartismo avanzado. Va a ser un nivel bastante más elevado de Elliott, creo que no se está dando ningún curso sobre ondas de Elliott hasta la fecha de eso, y también se va a dar uno que va a ser únicamente sobre un nivel más profesional sobre cómo detectar patrones chartistas por uno mismo. Es decir, vamos a recurrir a varios autores que son de la vieja escuela, que hablan de este tipo de cosas, que no son españoles, que no existe material en español tampoco de ello, y que creo que merecerá la pena para los que nos escuchen. Aquellos que sean oyentes suyos y nos llamen tendrán acceso con un password a un curso privado que será solamente a clientes. Les dejo el teléfono, que es el 800-600-930, 800-600-930, y nos llaman y nos dicen que son oyentes de Visión Global, y entonces les damos acceso a esos cursos que serían online y que serían desde las 5:30 de la tarde, aproximadamente una hora y media dura el curso, generalmente una hora y media, y nada más. A las 7 de la tarde aproximadamente. Sí, desde las 5:30 hasta las 7 aproximadamente. Pues don Gonzalo Cañete de Soto, analista y ejecutivo de cuentas de Swissquote, muchísimas gracias por analizar con nosotros la jornada bursátil y los mercados en toda su extensión. Don Pablo, un placer. El próximo lunes. Igualmente, un abrazo.